Muy bien. Ezequiel 47, del 3 al 12. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Sígueme, que son muchos textos y por ahí te despistas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Bueno, pues yo subrayo de debajo del umbral de la casa, de debajo dice que de la casa descendían una vez más por el lado derecho, importante también, y me sacó por el camino, gracias, por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Yo ya no sé dónde estoy, ¿vale? Me he perdido. No he seguido a Ezequiel, así que no te preocupes si te pasa lo mismo. Y vi que las aguas salían del lado derecho, de nuevo, de abajo y del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. De nuevo, subrayo que aquí un varón está con él, creo que es una cristofanía, y lleva un cordel. Y midió 1000 codos, y ahí empieza una serie de etapas. Y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y cuando aquí el varón le lanza una pregunta a Ezequiel, ¿has visto? ¿Has comprendido? ¿Lo has entendido? De alguna forma le estaba centrando toda la atención a ese acto que había hecho de medir en esas 4 etapas. Era como darle un énfasis añadido, que no le pasara por alto lo que acaba de suceder. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Qué hermoso, mira, a partir del 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Lo veremos al final esto, como el Señor nos va a hablar ahí. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Mira qué hermoso. No sé, ahí en el versículo he tratado de buscar, de ver comentaristas. Estos 2 ríos, es siempre un río, es siempre un caudal. Y este río de alguna manera puede bifurcarse, pero esto en todo tiempo es un río que va creciendo y a su paso, está hablando desde el templo, está recorriendo y está llegando a un mar que está enfermo. ¿Alguien sabe de qué mar nos está hablando? Mar Muerto, muy bien. Te da una pista que está un poco enfermo, porque dice que conforme llega a ese mar, cobra sanidad. Dice, y a su paso empieza todo como, no sé, una película, algo que empieza a cobrar vida a su paso, la vegetación, la fauna, la flora, todo empieza a cobrar color al paso del río. Y dice, y todo lo que entre en ese río vivirá, peces y demás. ¿Por qué versículo voy? El 10, ¿no? Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Fíjate que aquí está comparando con el mar grande, con la amplitud del mar, con ese mar infinito, tan enorme, ¿no? Como puede ser el mar. Lo está comparando al mar muerto, comparado con él como algo más pequeño. Dice, y será como el mar grande. Habrán tantos peces como el mar grande, no se sabe si en especies o en cantidad. ¿Sabías que el mar muerto es el punto más bajo de la tierra? Con una superficie de 443 metros bajo el nivel del mar. Tiene 396 metros de profundidad en su punto más extenso. Sus duras condiciones son lo que impiden que exista ningún tipo de vida en él.
de ahí su nombre. Está en medio del desierto, no tiene ninguna salida y siempre lo hemos traído a colación para expresar el que no da, dice, de gracia recibís, dad de gracia. El que tiene una vida tan egocéntrica que no llega a dar, qué irónico, ¿no? Sería el más rico. Sin embargo, la persona que de gracia lo que recibe no lo da, viene a ser una persona sin ese encanto que te da. Dice que Dios da semilla al que siembra, al que da, el Señor sigue dando más. Si calláramos la palabra de Dios, Dios no tendría tanta necesidad de darnos. ¿Sabes por qué Dios te da tanta palabra? Porque quiere que des mucha palabra. ¿Sabes por qué Dios te da mucho amor? Porque quiere que des mucho amor. Y en el momento en el que dejamos de ser pues tan generosos, gracias, generosos con nuestros prójimos, entonces venimos a tener una vida tan sin sentido, ¿verdad? No voy a decir muerta, pero tan sin sentido. Pues así es el mar muerto. Y de hecho, estaba leyendo algunas noticias que dice que han querido en algunos momentos declararlo patrimonio de la humanidad, pero está en horas bajas, en un momento de precariedad donde se está secando debido a la sequía tan fuerte. Sin embargo, aquí vemos una vez más en el reino milenial, en esos 1000 años que estaremos, el Señor vendrá por nosotros, pero también nos dejará 1000 años reinando aquí antes de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Lo sabías? ¿Sí? Hay algunos que no saben. Vamos a estar aquí reinando 1000 años. Y no habrá una Cámara de Senado así, tal cual, como conocemos, ¿verdad? Y no habrán leyes injustas y no habrá un partido de izquierda, de derecha, si te veas ahí que no sabes lo que hacer. Será hermoso el reinado de Dios, ¿verdad? Y este mar será precioso, será hermoso y recibirá las aguas que vienen del templo. Yo creo que en algún punto el Señor le abrirá un cauce para que siga regando la tierra. Muy bien, pues vamos allá ahora con la palabra, ya que la hemos leído y conocemos un poquito el contexto. La aplicación por excelencia, me gusta mucho, es esta. Mira cómo apunta, desde Génesis hasta Apocalipsis todo el tiempo, habla acerca de Cristo. Todo el tiempo. Podemos ver cualquier tipo de historia que nos muestra a Cristo. ¿Cómo puede ser que 66 libros con 50 y tantos escritores, todos ellos no pudieron confabular, no pudieron verse porque hay una diferencia de edades de miles de años para poder todos centrarse en la cruz y en la obra redentora de Cristo Jesús? Pero sin duda que aquí el Mesías es como el templo y la puerta, y de su costado herido, de su costado, de ese lado, fluyó, cuando lo atravesaron los romanos, fluyó el agua de vida que riega la tierra. Y todo el que viene a beber, como le dijo a la mujer samaritana, oh, si tú supieras quién te pide de beber, tú no le darías, más bien me pedirías que te diera agua, porque de este agua no tendrás nunca más sed. Este agua sacia. Yo soy como ese gran río de mí, de mi interior. Voy a hacer una obra para todo aquel que quiera acercarse y beber. A su paso, por donde me abran camino, los corazones que me abran la puerta, los hogares, las ciudades, los gobiernos, todo le voy a dar vida, le voy a dar sentido, le voy a dar propósito. Amén. Va a haber gran riqueza, alegría y gozo donde beban del agua de vida. ¿Lo puedes ver, esa imagen del templo que vio en visión Ezequiel? ¿La puedes ver tú en Cristo Jesús? Sangre que nos redimía de nuestros pecados, nos eximía de la culpa, y ese agua que brotaba. Lo más hermoso es que dijo que vendría otro consolador, y cuando llegara el consolador, de nuestro interior brotaría también esa fuente, ¿verdad?, que salta para vida eterna, para que nosotros también podamos pasar de un mar muerto a ser un mar lleno de vida, donde otros puedan venir y beber a las aguas. Ahora fíjate lo que hace a su paso este río. En Salmo 65:9 dice... Salmo 65:9 dice, visitas la tierra, es un salmo de David, visitas la tierra
y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. El río de Dios riega la tierra y la enriquece. Amén. Esto te enriquece. Esto suma para tu vida. Dice el apóstol Pablo, la carta a los Romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo está hablando en otros términos. ¿Cómo se traduce ese agua también? Es el Espíritu Santo, es gozo, es alegría, es riqueza, es la sabiduría de Dios, es el entendimiento, es la revelación de Cristo en nuestras vidas, que a su paso, y es un caudal tan profundo que te enriquece en gran manera. Pasamos de ser hombres tan necios a hombres llenos de la sabiduría de Dios, y más ahora que tenemos la mente de Cristo. También un salmo de Asaf, Salmo 46, 4, dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Estás cabizbajo, alicaído, estás que todavía no te has casado y no te ves con futuro. El río de Dios alegra la ciudad. Ven al río de Dios, ven a beber. Tienes sed, acércate al río, a Cristo Jesús. De su costado brota el gozo y la alegría. ¿Hay alguien que esté desanimado? Agua para ti. Cristo es el agua de vida eterna que te da alegría y gozo. No es un coach, no son, los pensamientos modernos de este tiempo, no es la filosofía, no es el amor al yo, todo eso. Fíjate qué contradictorio, que cuanto más nos enfocamos en el hombre, en el amor al yo, a la superación, más triste se encuentra la sociedad. Si no, solamente hay que mirar las estadísticas. ¿Sabía usted que somos el país donde más se consumen ansiolíticos y antidepresivos? Sobre todo, y ahora más, después de la pandemia, en edades de adolescencia, donde más se consume ansiolíticos. Sin embargo, somos un país que no nos falta, un país, como nos lo viste el gobierno, progresista, moderno. Solamente tienes que ver los establecimientos para darte cuenta un poco de qué va la cosa. Lleno de fitness. Hoy todos, el que se pone un fosforito tal, corre un poco, se declara running, ¿verdad? Pero sigues sin encontrar. Todos nos tenemos que identificar bajo una etiqueta. Ahora no salgo a correr, yo soy running, y yo... Otros establecimientos que los tenemos para todo tipo de psiquiatría, psicología, tal. Muchas cabinas, otros locales para la prevención, la salud. Estamos como nunca después de una pandemia más enfocados en el yo, en el cuidado personal, en la salud, en sentirme bien, en estar saludable y demás. Sin embargo, las consecuencias que estamos viendo es justamente un desánimo en la sociedad, una tristeza en la sociedad. Solamente el río de Dios alegra la ciudad. El río de Dios alegra la ciudad. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es una fuente para todos nosotros. Fuimos hechos, creados para beber de la fuente de Cristo, para comer del maná, para digerir y recibir la palabra de Dios. Fuimos hechos. Estaba dentro de nuestro ADN, esa pieza. Si la quitamos de la ecuación, hermanos, estamos perdidos. Lo más triste es que la iglesia esté llena de personas o jóvenes, personas en esta situación teniendo a Cristo Jesús. Quizás es porque no queremos reconocer que sin duda no hay otra medicina que nuestra vida siendo una devoción para el Señor y teniendo una buena disciplina de palabra y oración. Yo he tratado de mirar otro tipo de formas más llevaderas, sin embargo, la vida cristiana es un desafío, es un reto y es un sacrificio, óyeme bien. Es un sacrificio y poco se predica hoy día, hablo en términos generales, en la iglesia y a la juventud, hablarle de que seguir a Cristo conlleva tomar tu cruz, negarte, sacrificar, buscar al Señor, su palabra. A nadie le gusta. Uno me dice, es que me duermo, es que no entiendo nada, pero ya es un sacrificio. Pero ese sacrificio tiene
unos resultados impresionantes en nuestra vida. Así que, iglesia, fíjate que nunca falte este mensaje. Lee la Biblia y la palabra de Dios, haz tu devocional, ora, junta a tu familia, ora a Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Tu vida va a ser una vida que se va a convertir en una fuente para los demás. Vas a llegar a los lugares y le vas a dar color. A tu jefe que está amargado con la economía, le vas a dar un poquito de esperanza. ¿Lo crees? Amén. Fíjate qué hermoso. Da riquezas. Hablo no en términos monetarios. Da riqueza, una vida de riqueza, alegría. Y termina el libro de Ezequiel en el capítulo 48, versículo 35, y dice: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová está presente. Donde está el río de Dios, donde le damos lugar a la fuente inagotable que es Jesús, su verdad, su palabra, su presencia, donde le honramos al Espíritu Santo, porque no en todo lugar se honra la persona del Espíritu Santo, que algunos piensan que por ser tercera persona se ha llevado la medalla de bronce, y la medalla de bronce, ¿verdad?, apenas tiene titulares la medalla de oro, casi que la plata, y pensamos la tercera persona, el Espíritu Santo, que creo que bíblicamente no vamos a encontrar el Espíritu Santo como tercera persona. Sí que hay una Trinidad, pero el Espíritu Santo nadie le ha robado el protagonismo. Hacen todos una ecuación perfecta y ahora tiene un protagonismo. Dios el Padre veremos un día. Cristo Jesús pasó por la tierra y lo volveremos a ver, pero el Espíritu Santo es la mejor persona que puedes ahora entrar en amistad y tener y fortalecerte en ella, abrazarla y que sea tu máximo amor. Y muchos, yo sé que nosotros lo damos, es algo que tenemos completamente, es una convicción, es una revelación el Espíritu Santo, pero no en todo lugar se le da el honor al Espíritu Santo. Y eso es triste. Escuchen, y donde se le da honor al Espíritu Santo, Él hace de ese lugar su casa. Y Él dice: Jehová Sama, ahí me voy a hacer presente. Esa va a ser mi morada, esa va a ser mi casa, donde a mí se me honra, donde pasa el río de Dios. ¿Quieren río de Dios? ¿Quieren al Espíritu Santo? Yo me hago presente. Jehová va a estar presente en tu casa, en tu familia, a pesar de que podamos estar pasando por todo tipo de pruebas, de dificultades, de adversidades. Oh río que alegra la ciudad, Espíritu Santo, me abro a ti. Hoy el Señor se va a manifestar. ¿Cómo es esa canción? Se manifestará, se manifestará. ¿Cómo es? Se manifestará. Después la podemos cantar, ¿sí? Oh, si me buscan, si me aman. ¿La cantamos, nos la pedimos para después? Amén. Primero que todo, vamos al grano, primero que todo, este río, su caudal, de un simple arroyo, me llama la atención que pasa un poco desapercibido por debajo del umbral, aunque lo enfatiza en repetidas veces en los versículos, pero al principio es un pequeño caudal por el cual lo hace pasar a Ezequiel y lo hace pasar, y es sostenible, lo pasa por los tobillos. Entonces es un pequeño riachuelo. Sin embargo, de forma sobrenatural va creciendo. Y no se añade a él ningún otro río, no hay ninguna vertiente que salga de otro lugar que no sea el templo. Es importante. No entra dentro de la ecuación, no hay ninguna vertiente que pueda entrar. No podemos añadirle más al Evangelio, no le podemos añadir ningún otro secreto a la palabra de Dios o a la vida cristiana. El río de Dios, el templo, su presencia, el Espíritu Santo. No es el dinero lo que te va a traer en un hogar la felicidad, no es una pareja, todo lo contrario. Los primeros años vas a tener todo tipo de conflictos, por supuesto, poniendo tú un granito de arena va a ser más romántico, menos romántico, pero si pones toda tu esperanza en todas esas cosas, estás arruinado. No hay otra cosa que alegre la ciudad, que bendiga a tu vida espiritual, que lo que sale del templo de Dios. Por supuesto que todo lo demás, a mí hasta hacer deporte me sienta bien. Sube, la testosterona, sube la hormona de la felicidad, sube todas las hormonas esas que
y viene bien hasta para el descanso. Hay muchas cosas, las relaciones, abrazar más de 8 segundos a tu cónyuge, a tu persona. Son cosas que te alegran, que te bendicen, pero estamos hablando en términos espirituales. Y para toda crisis, ansiedad, depresión, toda crisis que puedas estar pasando, toda tristeza en el corazón, es lo único que te va a poder salvar. Cristo Jesús, la relación con el Espíritu Santo, nada más va a sumar, nada más va a sumar. Y es una obra sobrenatural. Y es progresiva, poco a poco. Y estudiar esto a mí me trae consuelo, me trae paz. Saber que no son soluciones varita mágica, que no son soluciones que nos puedan vender de decir, hay una oración ungida de una persona, te imponen manos y entonces tú eres ya una persona ungida. Es un proceso. Desde el momento en el que venimos a Cristo Jesús, comienza un proceso. Y no tengas en poco los pequeños comienzos. Dice, veo una nube del tamaño de la mano de un hombre, se acerca algo poderoso. Aunque lo veas, no tengas en poco tus comienzos, no tengas en poco esas pequeñas pruebas y procesos. Detrás de la prueba viene la perfección de un carácter, viene una fe renovada en Cristo Jesús, una fe probada. Es donde el Señor empieza a cribar y empieza a quitar todo lo que no sirve en tu vida y empieza a afianzarte en la verdad, empieza a afianzarte en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, cuando tú te mires y digas, ¿pero dónde voy yo? Yo lo que soy, un pequeño arroyo, pero va en aumento. La vida en el Espíritu va en aumento. Por supuesto, el río, he dado por hecho que el río representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Lo hemos visto en el costado de Cristo Jesús y Él dijo, envío a otro Consolador que ya no va a estar con, sino va a estar en dentro. Y ahí de tu interior corre ese río. Entonces, ese río es un pequeño, jóvenes, adolescentes que me escuchan, ese pequeñito río, conforme lo honras y conforme estás cada día apreciando, cultivando ese estilo de vida con el Espíritu Santo, se va a volver un caudal tan imponente que vas a tener que pasarlo a nado y es algo impresionante. Vamos a ver las 4 etapas de este proceso o progreso. Fíjate, 4 tramos. Los tobillos, y este mensaje lo he llamado más allá de los tobillos, por favor, más allá de los tobillos. Más allá de los tobillos. Que nos podemos conformar si de lo que éramos antes fuera de Dios empezamos a chapotear en la orilla, como críos pequeños y a disfrutar un poquito, ¿verdad?, de ese agua. Y que te salpique un poco y digas, ¡ay!, ¿no? ¡Qué alegría y qué gozo da! Hasta los tobillos es el mínimo para Dios. Es el mínimo, son las primeras pinceladas, es aquello que te tiene que abrir el apetito para las cosas del Espíritu. Es aquello que te tiene que introducir, anhelar cada vez más. Debe ser muy difícil nadar en 5 centímetros de agua. A veces queremos hacer del Evangelio nuestra forma y en las cosas espirituales seguir obrando de forma natural, en nuestra razón, en nuestra mente humana, como pastor, como somos administradores de diferentes cosas y sobre todo de vidas. Yo te digo que llevar el ministerio, levitas, intercesores, adoradores, los que sirven, los aguadores, todo lo que hagamos, si lo hacemos con 5 centímetros de agua, va a ser muy difícil. Para los argentinos sería como remar en dulce de leche. ¿Te ha pasado? Yo llevo 20 y tantos años en el Señor. 10 creo que como ministro apartado, como pastor. La edad de mi hija va a cumplir 11. Bueno, y he pasado todo tipo de etapas donde no he bajado la guardia y me he podido ver en mis, no en pecados, no en cosas, pero he bajado la guardia no teniendo esa disciplina y esa vida espiritual y honrando a la persona del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Ha sido tan difícil llevar, mira, ya no te hablo de ministerio, ser padre. Qué difícil, nadando en 5 centímetros de agua. Qué difícil dar un consejo a tus hijos. Qué difícil tomar decisiones con todo lo que te puede venir al cabo del día. O hay etapas
relajadas, donde casi que te puedes dormir y relajar a la vez, pero hay etapas donde uno tiene que estar tan fino, tan sensible para saber qué hacer, para convivir, tratar a tu esposa, a tu amante, a la mujer de tu juventud, tratarla bien como una princesa que Dios te ha dado. Es tan difícil si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Se han visto así? Es agotador. Es agotador. Algo tan hermoso que alegra, algo que da tanto gozo, alegría, los hijos, la esposa, el hogar, el trabajo. ¿Sabes que el trabajo es salud? Yo trabajo y es como medicina, de verdad. Pero cuando lo hago en el Espíritu, cuando estoy enfocado en Dios, cuando están todas las cosas en orden de prioridad, es hermoso. Sin embargo, he probado el trabajo, cómo puede llegar a ser una carga. También cuando nos enredamos y nos metemos nosotros donde no nos han llamado y entramos en ese afán de este mundo que es muy fácil dejarse llevar. No os adaptéis a este mundo, ¿verdad? Dice la palabra. Sino renovaos transformaos conforme a la renovación de vuestra mente para que podáis entender cuál sea la buena voluntad que es agradable, buena y perfecta. Alegría, el río es alegría, su obra es buena, es agradable, todo lo que Dios hace es perfecta. Sin embargo, hay momentos donde llevamos una sobrecarga, estamos cargados. Y no es solamente algo medicinal que Cristo dice, hay alguno que está cargado, cansado, venga a mí y yo le haré descansar. Entonces el Señor siempre no nos va a privar de que vengamos y descansemos en Él. La cuestión es que podamos entender que hay algo preventivo que también es Cristo, que no nos quiere privar. Él no tiene problema cuántas veces vengamos a Él a que Él nos haga descansar, porque otra vez, pero no te quita a nadie lo que has pasado, la fatiga, eso erosiona, eso finalmente tiene unas manifestaciones en tu cuerpo, en tu mente, aún en tu reputación, cómo te ve la gente, cómo hablas, cómo manifiestas lo que llevas dentro. Entonces el Señor, antes de que siempre vengas al Señor cansado, otra vez vienes cansado, ay Marta, afanada y cansada. El Señor nos llama y nos trae un desafío y nos advierte un poquito más allá de los tobillos. Empieza a probar más allá de los tobillos. Va a cambiar la atmósfera, va a cambiar la física, va a cambiar la gravedad. Te mueves en otra atmósfera. Charles Spurgeon decía, algunos cristianos conducen sus vidas por aguas tan poco profundas que en vez de navegar en alta mar, la quilla va rozando el fondo durante todo el camino al cielo. ¡Qué pesadilla!, decía. La quilla va todo el tiempo y es algo encallar en puerto. Creo que el Señor nos ha llamado a aguas profundas. Creo que el Señor nos ha llamado a que disfrutemos y vivamos la vida cristiana. Yo no solamente estoy esperando el cielo, yo quiero vivir las promesas de Cristo Jesús aquí en la tierra y disfrutar el verdadero cristianismo, a Cristo en nosotros, a la esperanza de gloria, al gozo, a esa vida abundante. No quiero que sea una utopía la vida abundante, quiero vivirla, quiero que la vivan los míos, quiero que mis hijos, mi esposa, mis familiares, los que me rodean, con los que convivo, digan verdaderamente, este hombre vive una vida abundante. ¿Qué le pasa? ¿Qué son las rodillas? Estar por las rodillas. Fíjate qué importante que Ezequiel el varón le mide otros 1000 codos y lo hace entrar. Aprovecho este punto que no he dicho acerca de los procesos. ¿Sabes que es personal? ¿Sabes que ni siquiera con la mujer o el hombre con el que duermes, el Señor va a compartir procesos, pero no la capacidad? Es tan personal que está midiendo. ¿Por qué midió? ¿Por qué no lo llevó directamente a las diferentes etapas y esferas que lo llevó? Para mostrarle una vida por los tobillos, una vida por las rodillas, una vida por los lomos y una vida sumergida. ¿Por qué todo el tiempo le hace 1000 codos? Ezequiel 1000 codos, entra. Ezequiel 1000 codos, entra. El Espíritu Santo es delicado y conoce cada uno de nuestros procesos y vida y dónde nos encontramos.
Él mide tu vida, Él mide tu capacidad y de acuerdo a tu capacidad, Él invita a entrar. Por eso yo no pongo la esperanza tanto en hombres, maldito el hombre que confía en el hombre, yo pongo la esperanza en que el Dios que me ve. El Dios que me ve mide mi capacidad, mide el trato, mide el momento que estoy pasando, mide cada área de mi vida y de acuerdo a mi capacidad, el Señor entonces obra, el Señor entonces llena, el Señor entonces me invita, es un caballero, me invita, entra un poquito más. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, pasa un poquito más, yo te añado, yo sumo, puedo medir un poco más de profundidad en tu corazón. ¡Qué bien! Antonio, Pedro, Lorena, David, María. A ver, me das un poquito más. Estas áreas me las has dedicado a mí ahora. Ok, 1000 codos más. Entra en el gozo de tu Señor. Más agua, más río, más caudal. De forma sobrenatural creció el caudal, pero a medida que había capacidad. Si hay capacidad en ti, la obra, tú no te preocupes cómo lo hará. Tú haz tu obra de entregárselo al Señor todo, de tener un buen ánimo para el Señor, de tener una buena expectativa, iniciativa. Heme aquí, Señor, el esclavo del Señor soy, yo quiero, he probado y quiero más. Te quiero entregar todas las áreas más delicadas, las vulnerables, aún las que no llego a entender. Señor, estos entresijos de la mente, ¿quién conocerá este corazón? Engañoso es más que todas las cosas, pero Señor, lo entrego y lo humillo delante de ti. Y entonces el Señor, aquí hay más profundidad, me ha entregado más. Y esa parte no te corresponde a ti, es sobrenatural, arroyo a un caudal, un río caudaloso, un afluente vivo, poderoso, con fuerza. Amén. Y claro que la oración hace, y claro que un evento hace, y claro que, pero la vida son procesos. Las rodillas, Ezequiel anda 1000 codos, dice, y cruzar nuevamente las aguas, tuvo que cruzarlas, y le alcanzaron hasta las rodillas. La palabra nos habla a menudo de las rodillas, pero siempre que lo hace es para que se dobleguen. Entonces, creo que la vida cristiana en un momento es el primer amor, lo recibimos al Señor, hace una obra en esos días es como si, no sé, es como si se te revelara todo, es como si empezara el Señor a darte detalles de lo que va a ser todo. ¿Verdad? Un gozo, es algo y empieza a darte incluso mucha palabra, apenas lo busca, pero el Señor te está dando por todos lados. Es ese chapotear, ese disfrutar como niños en la orilla. Y cuando llegas a las rodillas, ya eres un cristiano que ha pasado ciertos procesos, cierta madurez, y todo lo que el Señor te está pidiendo es, ok, quizás ya no estás en el gozo de esos primeros días, probando todas las cosas, descubriendo por primera vez el agua. Has visto a un bebé, has visto a un cachorro, un perro, una mascota, llevarla por primera vez y descubrir el agua. Así estabas tú. Y el Señor dice, pero ahora vamos a cosas serias. Vamos a las cosas de la conciencia. Voy a empezar a hacer una obra de verdad en tu vida. Yo soy el buen carpintero, yo soy como el alfarero. Yo te quiero, si te veo roto por cierto lado, yo no hará el Señor como el alfarero que te vuelve a hacer, te moldea. Si tiene que romper la vasija, vuelve. Entonces te lleva un poquito más y te prueba y te lleva hasta las rodillas y te dice, hasta las rodillas. Es un punto, es una etapa en tu vida donde no existe otra cosa que doblarlas. La palabra nos habla de rodillas desfallecientes, rodillas que tiemblan o que están cansadas. Las rodillas a menudo, la Biblia la menciona para siempre invitarnos a que se doblen y se humillen delante de la presencia de Dios. Es decir, es una etapa en tu vida donde el Señor hace todo por gracia, te da todas las cosas por gracia, pero llega un punto donde puedes avanzar más si en ti hay una actitud correcta de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Es llorar el pecado, es entrar en una seriedad de decir, basta ya de andarme con doblez en la casa del Señor, basta ya de dejar áreas
que no he entregado al Señor. Quizás es la etapa más difícil y dura. La etapa 2, por las rodillas, doblarlas, morir a tu yo, humillarte bajo la poderosa mano de Dios. A veces es tan difícil y no todos. Hasta los tobillos, te quiero decir que quizás es donde se encuentra la mayoría de personas dentro de la iglesia. Es el lugar inocente, donde Dios no requiere más, donde te has conformado con poco, donde te has conformado con las cosas. Hasta las rodillas empiezas a ver aptitudes que empiezan, y yo empiezo a ver cómo Dios empieza a revelar a nuevitos personas. Dios me ha pedido esta área, el Señor, y ha sido quebranto para él, para ella, entregárselas al Señor. ¿Lo reciben? ¿Lo ven? Así veo yo la etapa de las rodillas, como esa confrontación con delicadeza del Espíritu Santo que te trata con tanto amor, pero te dice, eso es incompatible conmigo. ¿Quieres una obra de verdad? Sí. ¿Quieres probarme de verdad? ¿Quieres saborearme? ¿Quieres vivir la vida del Espíritu? Sí. Porque estos mensajes, el Señor me dijo, háblales. Y empecé con el aposento alto, háblales de la vida en el Espíritu. Esto no es otra cosa que la vida en el Espíritu, esto nos revela la vida en el Espíritu. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo son hombres que se han negado a sí mismos, son hombres que se han humillado, son hombres que han muerto al yo. Han sacrificado a la persona, porque no golpeo como al aire, sino que golpeo mi cuerpo, decía el apóstol Pablo. Si no hay sacrificio, si no hay dolor, no va a haber la gran bendición de recibir más del Espíritu Santo. Es ahí donde en una segunda etapa el Señor te dice, aquí hay madurez, más del Espíritu. Y empiezas a descubrir otras facetas del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo. Hasta los lomos, la Biblia menciona los lomos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A este punto es la capacidad en la cual Ezequiel atravesaba el río, entraba en el proceso de aquellas áreas, pensamientos, prejuicios, todo lo cognitivo, todo lo mental, todo lo racional. Quiero que prestes atención. Muchas veces no nos sumergimos más, no porque no estemos muriendo sino porque en nuestra mente no cabe tal cosa. El Señor tiene que ensanchar. Dice, en medio de la angustia, tú me hiciste ensanchar. Que venga, momentos de verdad, de verdadera angustia, donde veas tu mente. Hemos sido muy programados desde la infancia, y no ha sido, porque la mayoría de nosotros, las nuevas generaciones, ya sus papás cristianos, pero todos estamos en proceso, así que no hemos sabido educar bien. Y mucho ya viene programado de una cultura y un reino de los hombres muy distinto al de Dios. Todo el reino de Dios, si os dais cuenta, es como lo llamamos de forma graciosa los pastores, es el reino al revés. Si te dan, entonces no le devuelvas, como antiguamente en la ley. El reino de Dios se manifiesta y pon la otra mejilla, ¿verdad? Y todo el tiempo, ya no que ames a los que te aman, ama aún a tus propios enemigos. ¿Qué es lo que nos enseña nuestra cultura? Todo lo contrario. Defiéndete de alguna manera. Yo a veces le he dicho a mis hijos de forma errónea, oye, defiéndete, que no se rían de ti, porque ya está bien de tanto bullying y tanta historia, que vean un poco de carácter en ti. Sin embargo, de repente ves hasta el último hombre y dices, creo que no van por ahí los tiros, ¿verdad? Yo en una ocasión en Bolivia agarré un bastón que me regalaron, un cayado de pastor, y me lo llevé en la maleta. Fue algo que el Señor me lo dio tipológicamente poderoso. Aparte llevaba algunos textos y era la etapa en la que el Señor nos metía lo que significaba la vara, el cayado, algo hermoso, y nos la dio el día antes de partir, y la puse como pude en la maleta. Y cuando estábamos pasando un tiempo de guerra civil muy terrible, 2 de la mañana, ¿recuerdas, Tamara, esa escena? Mi hija llorando, no, papá, no. Por un megáfono nos llamaban a que nos enfrentáramos ahí a la oposición, a todo lo que estaba viniendo, y una pequeña guerra civil, y agarré mi bastón, el único arma que yo había. Digo, si Moisés pudo enfrentarse a Faraón con la vara, y agarré esto, y ahora me veo absurdo, ¿verdad? Me veo y me doy vergüenza a mí mismo.
porque no vamos a ganar nada. Estamos en el reino de Dios y esta mente cuadriculada, que es inflexible, que es muy rígida, que no puede llegar a entender lo de Dios. Hablé en una ocasión acerca de la llenura del Espíritu Santo y una de las cosas y barreras donde el Espíritu Santo no puede sumergirnos más es aquí. Aquí está el límite. Y no lo va a deshabilitar un coach con entrenamientos personales motivacionales. No. Que lo hagan los procesos de Dios, que lo haga su revelación, que lo haga su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, me abre. Oh, me confronta a mí mismo, veo mi mente, veo cómo poco a poco, fíjate, hasta los niños están más abiertos. Y conforme va pasando el tiempo y vamos madurando y envejeciendo, es terrible porque cada vez nos atamos más a las cosas. No sé si te pasa. ¿Verdad? Yo veo la apertura que tienen mis hijos para lo de Dios y yo ya empiezo a tener diferentes, no sé cómo le diría yo, estructuras mentales donde no, aquí esto así, y me vuelvo rígido. Yo no era así. Y entonces rompo y digo, no, yo no sé, como el meme ese donde empiezas ya a tener algunas posturas de hombre mayor, ¿no? Y entonces se da cuenta y empieza a romper, ¿no? Empiezas a coger las gafas así, a morderlas. No, yo todavía soy joven. Pues yo empiezo a ver que voy madurando y es algo innato en el ser humano. Por eso te digo, rompe con tu estructura mental. Sé flexible al Espíritu Santo. Hasta los lomos, el entendimiento, entrégaselo al Señor. A lo mejor no lo he dejado tan claro. Los lomos de vuestro entendimiento, tómalo como revelación. En los lomos habla, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, armarse con la palabra de Dios, no con la estructura humana. Es una pared, es un dique en el que choca todo el tiempo. Por ejemplo, voy a tocar una vaquita sagrada. Es el momento donde mi mujer a las 2 comemos. A las 2 comemos y nos vamos. Si no ha terminado a la 1, nos vamos. Y yo ya dejo el arroz preparándose para esa hora. Déjate en la mano. Yo no sabía cómo parar el tiempo. Para mí lo ideal es pararlo. Por supuesto, voy a cortar la palabra, ¿verdad? Bueno y corto, 2 veces bueno. Pero no puedes hacer lo mismo con la palabra. Estás en la adoración y ¿cómo cortas? Si estás en un momento y digo yo, ¿seré yo el guionista de esto, el pastor Ernesto? ¿Seremos guionistas? ¿Verdad? Lo más difícil es ser sensible y dejarte llevar por las cosas de Dios. Y a veces tenemos una estructura donde decimos, o por ejemplo, 1 de noviembre, día festivo, es día familiar. Es día familiar. Y no te sacan de ahí. Tío, te pierde la bendición. Aunque no es este caso, pero hablo por si hubiera alguna persona, porque fue increíble, 300 hombres. Yo ya me vi en la esta de orar diciendo que no venga nadie más. Antes era al revés, que venga gente y ahora que no vengan más. ¿De dónde salen? Se han multiplicado. Qué bueno, es verdad. Yo creo que estamos rompiendo estructuras. Yo creo que decimos, familia, la de la fe también, pues podemos tener un día, un 1 de noviembre completamente festivo y estar con ellos. No todo es, oye, que nos han programado, sal de ese programa, los lomos del entendimiento, sumérgelos en el Espíritu y empieza a disfrutar todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Le hablo también a los que están al fondo que no aplauden. Hello, hey, vamos, recibe la palabra. Vamos ya. Y a nado es la que más nos gusta. Este es el único momento, veo yo en la Biblia, que es el único momento que ya no hace alusión a ninguna parte del cuerpo. Sí que empieza a llevar a cabo el verbo nadar, pero nos ha estado mostrando los tobillos, nos ha estado mostrando las rodillas y los lomos, y es el momento donde ya pierde el protagonismo Ezequiel, ya no sabemos. Lo único que sabemos, ya no hay una parte que nos hable de su cuerpo, está por aquí, está por allá. Ahora es completamente sumergirse. La única forma de vivir esa plenitud es sumergiéndose a nado y dejándose llevar por las corrientes de aguas. Pierdes completamente el control. No puedes tocar tierra para sentir seguridad. ¿Sabes que muchas veces tenemos esos ¿cómo sería? Conectores a tierra que nos dan seguridad? Tenemos todo tipo de formas. En el ministerio, en casa, ponemos ciertas estructuras, ciertas, no sé, caminos tangentes donde siempre nos llevan a... Imagínate, por ejemplo, te voy a poner, no sé, uno.
visitar a tu madre cuando tienes un problema con tu esposa? Y entonces tocas tierra, ¿verdad? Hay una fuerte carga eléctrica y hay una tensión en el matrimonio y de repente dices, ¿a qué acudo? ¿A qué acudo? Toma tierra. Y para que desfogar, para poder desestresar, ¿verdad? Para poder que rápidamente encuentres equilibrio, y te vas a mamita, que te va a entender perfectamente, porque es su nuera. Y eres muy listo, porque no te vas a alguien que sea imparcial. No, te vas ahí a tu mamá, y entonces ella te va a decir todo y a ti te sienta también y dices tú, qué bien se siente uno seguro tocando tierra, ¿verdad? En todo, económicamente. Nuestros colchones son toma de tierra. No te hablo yo, gloria a Dios, que podamos ahorrar. Yo todavía en esa plenitud no he llegado porque tengo 4 hijos. Un día lo alcanzaré, ahorraré, pero de momento nado y digo, por fe, Señor, no puedo ir a toma de tierra y pisar suelo. Papá, ¿te acuerdas cuando en Mazarrón, yo no sé, las corrientes de aguas tan fuertes? A mi padre le encantaba, era el más chiquitito, voy a confesarlo, le encantaba ir al fondo, donde se veían todos muy pequeñitos, y entonces ahí con las olas bravas, y entonces notaban la corriente para acá, para allá, y yo ahí trataba de disimular, pero yo no disfrutaba nada. Le encantaba ir donde no tocábamos pie, pero yo como cualquier niño, aunque me abrazaba y me sentía seguro en los brazos de mi padre, pero llegaba un punto que yo decía, ya está, si es que ni tú toma ya. De vez en cuando ponía alguna cara así de, vamos, que esto se está poniendo demasiado bravo, ¿no? En Mazarrón, en esas calas. Qué bien se siente ir a lo seguro muchas veces. Y vamos a lo seguro en todas las facetas. Qué bien se siente tener un guión, tener un programa. Como pastor, tener ahí líneas que te dan una seguridad de que todo va a estar bien. Tener un calendario. Pero ¿qué pasa cuando nada de eso hay? Cuando estás a ciegas y el Señor te dice, es una etapa por fe, ¿sabes? No vas a tener toma de tierra, no vas a tocar pie. Quiero que te dejes llevar en el Espíritu. Y esta etapa dice que solamente se pasaba a nado. No sé si me pueden poner ahí el texto para que lo veamos en la palabra. Y ya no podía ir a pie. Y la única forma era Ezequiel nadando. ¿Sabes qué? Pesas menos. ¿Sí? Pesas menos. Cambia, la física cambia. Cambia la atmósfera. No puedes hablar debajo del agua. No puedes respirar. Tienes que contener. Qué bueno es la plenitud del Espíritu Santo. Qué hermoso es zambullirnos. Qué bueno es profundizar en las cosas del Espíritu. Pesas menos, tu problema pesa menos. Ya no puedes respirar humanamente, solamente puedes respirar por el Espíritu, recibir el aliento de vida del Espíritu Santo. El Señor nos quiere llevar a zambullirnos y vivir una vida plena en el Espíritu, una intimidad, un crecimiento progresivo, pero que llegues, por favor, sal de los tobillos. Llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios. En su oración el apóstol Pablo en Efesios 3, 18, 19 dice, plenamente, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Esas son vidas, no sé, vidas de plenitud. Y creo que si el Señor nos lanza el desafío, y creo que no solamente nos está anticipando algo que pasará en el reino milenario, creo que tiene una revelación para caminar nosotros en la vida del Espíritu para estos tiempos. Y si no lo dice es porque se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo mismo estoy aquí predicando y digo, ¿cómo haré para estar por los tobillos? ¿Cómo haré para estar por las rodillas? ¿Cómo haré para estar por los lomos? Todas esas etapas donde tengo que... Satanás, escúchame, toda potestad ha sido anulada, ha sido quebrada, desarmó las huestes espirituales, toda orden, todo decreto que había hacia tu vida para amargarte y para robar, para matar y destruir. El Señor acabó con ella. Estamos libres y nuestro mayor enemigo son nuestros tobillos, que nos pasan nuestra inocencia, nuestras rodillas, que no nos queremos doblar ante el Señor, humillarnos, ceder a las propuestas del Señor, nuestros lomos.
Nada, profundiza, métete de lleno en las cosas del Espíritu, comprende la plenitud, comprende el reino que se quiere revelar. Decía Jesús, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Los discípulos no les entraba, pero cuando vino el Espíritu Santo entró con ello toda la revelación. Y ahí de repente hombres que no entendían a Jesús, su reino no lo entendían hasta que murió, resucitó y entonces fueron llenos en el aposento alto. Y ahí de repente es que vemos superhéroes, ¿verdad? Vemos personas que que atravesaban cárceles y las cárceles seguían cerradas, y cuando iban a ver las cárceles estaban con todos sus grilletes, con todas sus candados y toda su seguridad, y ellos habían traspasado la física. Vamos a meternos, yo anhelo y yo veo y yo lo he vivido y lo estoy viviendo, etapas sobrenaturales que digas tú, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es sobrenatural, no se va a entender, es un caudal impresionante, es vida, es el Espíritu Santo, es sobrenatural. Dios te ha llamado a llamar las cosas que no son como si fueran, a llamar milagros, a llamar yo sueño, tocando ataúdes, tocando ataúdes y empieza a moverse algo dentro, perdóname, pero lo sueño. Pero el Señor dijo que teniendo al Espíritu Santo en nosotros mayores cosas haréis en mi nombre. Yo lo creo, yo creo que va a venir lo sobrenatural de Dios. Y no le vamos a pedir permiso a la ciencia, no le vamos a pedir permiso a la física. Va a cambiar todos esos elementos y van a ejercer dominio los elementos del cielo. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué significa nadar? Del nivel 1 al 4, de hacer pie a nado, es igual que le des le des de tu autocontrol, le des todo el control. Voy a hablar en algún jueves que el Señor me lo permita acerca del espíritu de control. Es impresionante el espíritu de control, cómo nos controla y cómo todos tenemos un poquito de ese espíritu de control. Ya estoy acabando. Nadar es darle completamente, es sostenerse en las manos del Señor. Si no puedes y pesa mucho esa prueba, sostente en la mano del Señor. Él es tu sustento. Amén. Mira qué hermoso. ¿Cómo accedes a este río? Dice, a todos los sedientos, Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. A la mujer samaritana le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y en el versículo 10 anterior dice, si conocieras este agua, el don de Dios, el regalo, el don de Dios, y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Reconócete, ¿cómo entras en estas aguas? ¿Cómo vas en estos procesos? Aparte de los que Dios va marcando en tu vida y va midiendo en tu vida, siempre tienes que tener la actitud de reconocer tu sed. Tengo sed, estoy seco. Hay diferentes elementos que te muestran que estás seco. Empiezas a secarse los labios, empiezas a tener como babita, ¿no? Por los lados. Estás seco, no hay fluidez en tu boca al hablar. Hay cosas que te revelan que tienes sed. Entonces, tener una buena actitud para recibir lo de Dios, primero tienes que reconocer que lo necesitamos. Si no reconoces que lo necesitamos y no lloras, como el bebé que llora por la leche de su madre y el que no llora no mama. Entonces llora, tengo sed. Yo recuerdo la etapa más difícil de mi vida, no me caía una lágrima en meses. No recordaba la última vez que me cayó una lágrima. No me compungía delante de la presencia de Dios. Mi vida estaba seca. Ya las canciones no me decían nada, no penetraban. Yo veía a todos los demás que estaban delante del Señor y estaban hechos uno. Y yo estaba rígido, estaba tan insensible a las cosas de Dios. ¿Sabes lo que me sacó de ahí? Pedirle, aún sin tener ganas y sin entenderlo. Quiero volver a llorar, quiero volver a sentir, quiero volver a ver tu palabra y dentro de mí sentir que algo crece y algo nace en mí. Reconoce. A todos los sedientos, venid a las aguas, comprar sin dinero. Y en Juan 4:10 le dice,
Si tú le pidieras al que te está pidiendo, pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor, pidámosle hoy al Señor, llénanos, danos más. Mira, acabo con esto. En términos prácticos, ¿cómo se anda en este río? Después de haber nadado Ezequiel, dice que vuelve a la orilla y ve varias cosas. Cuando sale, esta experiencia le transforma y le cambia. Y cuando sale a la ribera, él empieza a ver muchísimos árboles, a uno y a otro lado, muchísimos árboles. No se había percatado de ese escenario, de ese paisaje, muchísimos árboles a la ribera del río. Claro, conforme había ido progresando, introduciéndose en un caudal pequeñito, que apenas ese arroyo, pero cuando era un gran río, árboles estaban alrededor de él. Y fíjate que dice la palabra, porque yo digo, entonces, ¿sumergidos o junto a aguas de reposo? O soy como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Dentro tengo que estar del río o tengo que estar a la ribera? Ezequiel, cuando mira, empieza a ver árboles. No sé si recuerdas, en Marcos 8:24, Jesús escupe directamente, no en barro, escupe en los ojos de un ciego y dice que recobró la vista. ¿Lo recuerdas? Recobra la vista y le dice, ¿y qué? Jesús le dice, te voy a hacer aquí un estudio de vista. ¿Cómo ves ahora, después de no haber visto? Y mira, dice, ¿cómo veía a los hombres? Como árboles. Y dice Jesús, me he pasado. Lo estás viendo como yo lo veo. No lo puedes ver, así veo yo al hombre, lo veo como árbol que yo quiero plantar junto a corrientes. Lo veo como árbol. Mira, vuelve a escupir, le gradúa la vista mejor y dice, ¿y ahora cómo lo ves? Ah, mira, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo como hombres, ahora sí, ahora está bien tu vista. Y hay una nota ahí, le dice, veo a hombres como árboles, pero los veo andando. Entonces eso todavía es más sobrenatural, no es normal. Los veo como árboles, si me quieres dejar así la vista, pero que los vea ya andando los árboles. ¿Sabes que hay árboles que andan? Raíces, mueven unos pocos metros, pero van buscando un poco su hábitat dentro del entorno, un lugar mejor, más fresco, conectarse, y se mueven en tantos años, se mueven no sé cuántos metros. Es increíble. Veo a hombres que se mueven como árboles. Y todo el tiempo las Escrituras te dicen, Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjate, una clave en tu vida es andar. Fíjate si nos muestra cómo por los tobillos no es suficiente, y otros salmos hablan de nosotros, y hasta el ciego nos vio como árboles, y andando, yo te digo como revelación, no somos árboles fijos a la ribera del río, junto a aguas de reposo, junto a ese río, para yo tener mis raíces conectadas, está bien, pero los árboles pueden andar según el ciego. Y si puedes andar, puedes entrar cada día al río y decidir sumergirte un poquito más. Árbol, anda. El domingo yo estaba en una situación en la tarde-noche un poquito difícil. Lunes un poquito más difícil y me vi fijo, estancado en un problema. Y sabes, me vino esta palabra fuerte, Benjamín, anda. Creo que cada día su misericordia se renueva para nosotros y Él nos ve como plantío verde en la casa de Dios, nos ve como olivo verde, otra vez árboles, nos ve como palmeras fuertes, resistentes, eso es lo que significa Tamara, palmera, nos ve todo el tiempo como árboles, pero nos quiere ver como lo vio el ciego. Benjamín, anda, no te quedes solamente a la ribera, no te quedes conectado a la raíz. Hay muchos que también se conectan y se pueden conformar con un poquito de las raíces. El cristianismo, Cristo Jesús es la piedra angular, es una buena raíz y tú mirar la eternidad. Pero si quieres salir de todo atasco, estanque, de toda parálisis de la vida,
parálisis, crisis, óyeme bien, cualquier tipo de situación que te encuentres, fíjate qué consejo termino para darte. Anda, 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 métete en el río. Tú eliges cada día. No vas a hacer nada para elegir ser árbol de justicia, ser árbol junto a corrientes de agua. ¿Sabes que la iglesia es un río? Y todos nosotros somos árboles plantados, pero que quiere una iglesia viva, no estática, una iglesia que anda. Y entonces yo me veo así en esta imagen. Amanezco, su gracia y su misericordia me encuentra, su verdad me encuentra, y entonces me veo como árbol firmemente plantado junto a esa corriente. Y el Señor me dice, ¿quieres andar? ¿Quieres pasar de lo natural a lo sobrenatural? Y entonces yo elijo empezar a andar humillándome, reconociendo que a 5 centímetros del agua no puedo nadar y la carga se hace fuerte, gravosa, la vida, todo se hace pesado y empiezo a caminar, empiezo a arrodillar, a doblar mi cerviz, a reconocer a Cristo Jesús, a reconocer que Él es el Altísimo y que yo soy un vaso en las manos del alfarero, y empieza a haber una manifestación de lo que hemos decidido, cómo seguir a Cristo, y empezamos a tener confrontación con nuestra propia mente que nos dice no, y empieza a actuar la incredulidad, y empiezas a meterte poco a poco y a añadirle fe, empiezas a abrir las Escrituras y encuentras más fe, y ya has pasado esa etapa de los lomos y empiezas a introducirte hasta que ya estás en ese día, en ese momento nadando. Yo hubo una mañana que dije, prefiero entrar un poquito más tarde para todas las diligencias que tengo en administración, en la radio, en cosas que tenemos que tener ahí, que me están esperando, pero me quedo orando, buscando un poquito más. Me había levantado a las 7, había hecho un montón de cosas y a las 9 dije, espera un poco, tengo que andar, no puedo empezar el día porque lo empiezo estático, paralizado. Y entonces cerré todo en mi casa, me quedé solo, tampoco vino mi suegra, que muchas veces, y entonces cerré todas las persianas de mi cuarto y empecé a orar a mi Padre. No es fácil andar, no es fácil empezar a entonar una oración cuando lo ves todo oscuro, todo gris, y empiezas a hablar y apenas tienes muy fija la lengua y no te salen las cosas bien, y empiezas poco a poco a adorar, y cuando te vienes a dar cuenta estás sumergido en el río de Dios. Te quiero dar este simple consejo cada día. No te quedes ahí mirando la situación, mirando cómo el río pasa, mira, así a lo castellano ahí, castizo, viendo el río, a lo torero, viendo el río es muy bonito que pase, que te cuenten los salmos los demás, pero yo quiero vivir el salmo, yo me quiero meter dentro del río y nadar en el río. Yo nado en el desierto. Venga el grupo de alabanza, aleluya.